verdades, Señor, que tú has revelado. Ponemos en tus manos estos momentos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien hable, Señor, y que quien siembre, Señor, la palabra en los corazones. Muchas gracias, Señor, y te glorificamos nuevamente. Te hemos glorificado con nuestro canto y ahora te queremos glorificar por medio de la palabra escrita. En el nombre de Jesús, dejamos este momento en tus manos. Amén. Bien, vamos a tomar nuestro lugar, mis hermanos, y vamos a ir a la primera carta de Pedro. Bien, primera carta de Pedro. Vamos al 3. Y vamos al 18. Bien, vamos 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, hoy vamos a hablar, mis hermanos, de algunas verdades de la salvación. Vamos a hablar de conceptos de la salvación que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, para saber, ¿verdad?, desde cuál es el proceso de salvación y cuáles son los conceptos más importantes que involucran la salvación, mis hermanos. No vamos a hablar del tema que ha estado bien buena la polémica, porque ha sido muy buena la polémica y muy nutritiva a mi punto de vista que hemos tenido estos días. Y la verdad es que ha sido de bendición, no ha sido para controversias innecesarias, sino ha sido de gran bendición porque nos invitan a seguir estudiando. No vamos a hablar de esa polémica que ustedes ya saben, pero vamos a hablar más bien a centrarnos en el tema únicamente de salvación. Pero bueno, pues si se da la polémica, pues le seguimos, ¿no? No, es cierto. No, es que es bien bonito, mis hermanos, estar en un solo espíritu y poder intercambiar, ¿verdad?, los conceptos que involucra. Pero vamos a hablar meramente de la salvación. Bien, vamos a hablar algunas verdades de la salvación y algunos conceptos importantes. Son varios los conceptos que se involucran cuando hablamos de salvación. No solamente se involucra el que creo en Dios, porque ya hemos visto en los estudios pasados, ¿verdad?, que los demonios también creen. Y no solamente creen, sino que ellos se estremecen, ¿verdad?, ante la presencia y la obra de Dios. Los demonios se estremecen ante el Evangelio de Jesucristo, ante el poder de Dios, ante su presencia, ante su sangre, ¿verdad? Pero ellos no son ateos. En los demonios no hay ateos, mis hermanos. Entre los seres humanos sí hay ateos, ¿verdad? No, yo no creo en Dios. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero entre los demonios no hay ateos. Ellos llegaron, ¿verdad?, a ver a Dios directamente, porque ya vimos que fueron ángeles caídos. Pero vamos a ver algunos conceptos que se involucran cuando hablamos de la salvación. Y vamos a ver algunas verdades. Bien, vamos a simplificar, mis hermanos, porque ayer, fíjense que cuando preparamos un tema, empiezo a sacar los libros que hablan del tema y me hago de una pila así de libros impresionante. Y dije, no, esto pues ni lo voy a alcanzar a leer y es a veces muy abstracto, ¿verdad?, de entenderlo. Entonces vamos a simplificarlo en términos muy, muy sencillos, mis hermanos, de tal manera que todos podamos entender estos conceptos. La Biblia es para todos, el mensaje de Jesús es para todos y quiere que llegue a todo hombre. Entonces lo que mejor decidí es simplificar los conceptos e irnos a aquellas bases, ¿verdad?, que todos debemos de conocer. Bueno, primera verdad, mis hermanos, como un principio vamos a poner el presente que Dios ama a todos. Y aquí, pues, si estuviera yo en una iglesia presbiteriana, pues lo más seguro es que me darían las gracias y me corrieran, ¿verdad? Me dirían, hermano, deja ese micrófono porque estás blasfemando. Dios no ama a todos. Dios nada más nos ama a un grupo de elegidos, chiquititos, que somos los predestinados, y a los demás los quiere mandar al infierno. Pero afortunadamente estamos en una iglesia evangélica, cristiana, ¿verdad?, en el cual creemos, ¿verdad?, como principio que Dios ama a todos los hombres por igual, que Dios quiere la salvación de todo hombre y toda mujer, ¿verdad? Dios quiere que seamos salvos. Dios está invitando todavía a la salvación.
Dios ama a todos y a todo el mundo, y el plan de salvación es para todos. Bien, vamos allá a 1 Timoteo 2:4, mis hermanos, y quien se sienta más vulnerable al sueño, pues que nos ayude a leer para que el sueño no le gane y no haya necesidad de reprender espíritus de sueño y esos rollos medio extraños. Más bien, pues es una manera de mantenernos activos, ¿verdad? 1 Timoteo 2:4, para que todos nos involucremos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. De acuerdo a ese pasaje, Pati, ¿quién quiere que sean salvos? Todos los hombres. Todos los hombres. ¿No dice que un grupo chiquito de predestinados? No, ¿verdad? Dice que todos los hombres. Y dije, bueno, voy a ver qué dice el comentario de John MacArthur, ¿no? Por curiosidad, pues ellos piensan diferentes. Dice, bueno, aquí no se refiere a que todos los hombres, aquí se refiere a que todos los hombres que han sido predestinados. Bueno, dije, bueno, si se trata de tener mañas de esas lingüísticas, pues nosotros a lo mejor también le podríamos ser igual. Pero aquí la realidad es que dice que todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que disfruten de la presencia de Dios en sus vidas, que disfruten de una seguridad de salvación, de la seguridad de la vida eterna, ¿verdad? De la seguridad, ¿verdad? que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, 1 Timoteo 2:4 nos establece que todos los hombres Dios desea, ¿verdad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Efectivamente, si no, Jesús no nos hubiera dicho vayan y prediquen a todo el mundo, a toda criatura, pues sería ilógico, ¿verdad? Si Él no quiere que todos se salven y a la vez nos manda a predicar a toda criatura, bueno, pues Señor, yo le diría, primero ponte de acuerdo tú, primero déjate de contradecir, primero pon un evangelio congruente y ya luego vemos si creemos o no en un evangelio tan contradictorio como el que nos quieren vender hoy. Pero aquí la palabra es clara, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Bien, y también podemos, por supuesto, partir del centro, del corazón de la Biblia. ¿Cuál cree usted que sea el corazón de la Biblia? Juan 3:16. Juan 3:16. No hay mejor pasaje para expresar el deseo del corazón de Dios. Ya vimos que Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos por igual. Pero esto nace, ¿verdad?, de una teología evangélica. Evangélica porque emana de los evangelios. Juan 3:16 es claro y dice, ¿porque qué? Como Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el grupo de los elegidos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Le hago, a ver, hermanos, ustedes digan un consejo. ¿Le hago caso a John MacArthur o a la Biblia? ¿A la Biblia? Híjole. Pero me van a decir que ya soy tonto, ignorante y ya no voy a ser intelectual si le hago caso a... Sí, ¿verdad? Sería, no, o un engañador, porque él dice que quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Entonces ya empezamos con los conceptos de salvación. Y ya que estamos ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 6 y al versículo 47. Como no encuentro mis lentes, pues bueno, allí sí ustedes me ayudarán. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, a ver, no traigo lentes, hermanos, si ustedes me dicen si estoy leyendo bien. A ver, tú me dices si estoy bien. De cierto os digo que los elegidos en mí tienen vida eterna. Sí leí bien, no, es que no traigo lentes, por eso ¿no? Estoy leyendo la Biblia de John MacArthur, ¿no? ¿Cómo dice? El que cree en mí. El que cree en mí. Ok, entonces es una oferta abierta para todos, ¿verdad? El que cree en mí, ¿qué pasa si yo creo en Jesús? Tengo vida eterna, ¿verdad? Al creer, tengo vida eterna. Dios nos ofrece vida eterna, ¿y cuál es el único requisito que me pide? Creer en Él, ¿verdad? Bien, vamos al libro de Isaías, capítulo 45, por si John MacArthur nos escucha y nos dice, ay, eso es, nada más estás leyendo el Nuevo Testamento. Bueno, vamos al Antiguo Testamento para corroborar estas verdades. Vamos
a Isaías 45, 22. ¿Y qué dicen, mis hermanos? Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ay, yo creo que leíste mal, ¿no? ¿No dice, mirad a mí y sean salvos los elegidos? ¿De casualidad? Dice todos. Ah, caray. Yo pensé que eran los elegidos, yo. Ay, Dios mío. Que todos, eso es. Bien, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, 23. 18, 23 de Ezequiel. ¿Y qué dice? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Ah, caray. Como que eso ya no me suena con los manuales que compré, hermanos, que le invertí una buena lana a John MacArthur y como que ahora me están dando ganas de ir a reclamar el ticket de devolución, ¿no? Porque allá me dijo MacArthur que era nada más un grupito de elegidos, privilegiados, y que Dios destinó a otros al infierno, a unos a la vida eterna y a otros al infierno, de manera que otros no tienen posibilidad de salvarse, porque no están en el grupo de élite VIP de Dios, ¿verdad? Pero creo que aquí dice otra cosa. Dios no se complace con la muerte del pecador. Dios desea que todo hombre se salve, ¿verdad? Mis hermanos, al menos vamos al versículo 32 de ahí mismo, del 18, y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Quién lo...? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ah, caray. No, pues hermanos, de plano, pues creo que invertí un poquito de más ahí al comprar esos manuales que me dicen 18:32 del profeta Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué es lo que no quiere Dios? Convertíos pues. ¿A qué nos invita Dios a todos? ¿Sí? Si hay alguien en esta mañana que todavía no tiene o no ha hecho su conversión, ¿verdad? Su decisión de seguir a Jesucristo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que se convierta, ¿verdad? Que se convierta. ¿Dios lo está predestinando para que se pierda? No, le está invitando, ¿sí? Por medio de estos pasajes que estamos leyendo, Dios está invitando a todos que nos convirtamos. A ver, ¿cómo? No sé, esto sí no es bíblico, hermanos, pero voy a echar un poquito a andar en mi imaginación. Y voy a poner una imagen así como de... Nosotros no hacemos imágenes de Dios porque no sabemos cómo es. Dios es espíritu, ¿verdad? Pero, ¿cómo se sentiría el Señor? Yo me imagino, si en estos momentos todos los que estamos aquí hiciéramos nuestra decisión de seguir a Cristo. ¿Se entristecería el corazón de Dios? Diría, híjole, no, pero es que yo los predestiné para el infierno. Es que nada más eran los de estas tres bancas los predestinados. Los demás ya estaban destinados al infierno. Se acongojaría el Señor porque toda la iglesia hace su decisión de seguir a Cristo, ¿no? ¿Verdad? La Biblia al menos dice que no. La Biblia dice que todos vengan, es una invitación abierta a todo hombre y toda mujer. Bien, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2. Sí. Sí, ¿por quiénes murió Cristo? Vamos a escuchar. 2:2, sí, John. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de los elegidos. Ah, caray. A ver, déjenme ver. Propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por quiénes murió Cristo? Por todo el mundo. ¿A quién amó, según Juan 3:16, el Señor? A todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo Dios me mandaría? Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo Dios tendría una moral tan contradictoria de mandarnos a amar a nuestro prójimo cuando Él no ama a todos? Cuando Él no ama a todos, ¿cómo me manda a amar a nuestro prójimo? Amen a todos por igual. Bueno, yo le diría, Señor, pero si tú no amas a todos.
Si tú no amas a todos, pues ¿cómo es posible que me pidas a mí que yo ame a todos? ¿Verdad? Es como lo que les decimos a los unitarios, ¿verdad? O a los ruselistas. Ellos dicen que Dios no es tres personas, que no hay una trinidad, que Dios es una sola persona así, solita, y Él estuvo así en la eternidad. Y de pronto aparece y Dios dice, aparece el hombre y Dios dice, no es bueno que el hombre, pero ¿cómo nos dice que no es bueno que el hombre esté solo cuando Él sí estuvo solo? ¿Verdad? ¿Qué contradicciones? No, el asunto es que Él nunca ha estado solo, ¿sí? La Trinidad es una comunidad de amor, de compañía, de armonía espiritual perfecta. Por eso, al ver al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre tiene que vivir en comunidad, tiene que relacionarse con alguien más. ¿Por qué? Porque Él nunca ha estado solo. La Trinidad ha sido una compañía perfecta, ¿verdad? En la eternidad. Y de igual manera, si Dios nos pide amar a todos, es porque Él ama a todos, ¿verdad? No podría el Señor estarse contradiciendo de una manera tan evidente. Bien, vamos a Tito 2:11. Tito 2:11. Entonces, en este primer punto, mis hermanos, lo que queremos recalcar es que Dios ama a todos, ¿sí? Y que el plan de salvación es para todo hombre y para toda mujer. Tito 2:11. Y creo que aquí no estamos ni interpretando, mis hermanos, la Biblia es clara y directa. Punto. Así, la Biblia lo dice tal cual. No estamos ni siquiera interpretando, no traje manuales enredados de teologías y cosas de esas, sino únicamente lo que dice, nos estamos apegando a lo que dice el texto bíblico. ¿Alguien tiene Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes, John? Todos los hombres. ¿Hay necesidad de interpretar esas palabras, hermanos? ¿Sí? A ver, si yo digo en esta mañana, a ver, hermanos, traje dulces para todos los que están aquí. ¿Qué se entiende? Bueno, cada uno nos van a repartir una paleta, una golosina, ¿verdad? Y si yo les digo, a ver, traje dulces para todos, y el hermano, a lo mejor Rogelio, ¿no? Se me acerca y, oye, hermano, a ver, vengo por mi golosina. No, para ti no es. Ah, caray. Por fin, ¿es para todos o no es para todos? ¿Verdad? Ponte de acuerdo en tu discurso porque es una contradicción muy grande. Bien, entonces ya vimos como principio, como un presente, que Dios ama a todos por igual y a todo el mundo, y que el plan de salvación es para todos. Bien, el plan de salvación número 2 fue previsto eternamente, es decir, Dios desde la eternidad predestinó un plan, ¿verdad? Para que el problema del pecado fuera resuelto a través de Jesucristo. De ninguna manera debemos pensar que el plan de salvación fue una improvisación. Dios en su presciencia, ojo, no estoy diciendo presencia, ¿no? Sino estoy diciendo presciencia, o sea, conocer antes de, ¿sí? Que es un atributo de Dios, su omnisapiencia, quiere decir que Dios sabe todas las cosas antes de que éstas sucedan, ¿sí? No quiere decir que necesariamente las provoque, sino quiere decir que Él lo sabe antes de que sucedan. ¿Sí se dan cuenta la gran diferencia? No quiere decir que Él lo predestina, es que se cayó. Pero aquí lo que queremos llegar, mis hermanos, es que el plan de salvación, en primer lugar, estaba preparado, ¿sí? Estaba preparado, no fue algo improvisado. Y que Dios conoce las circunstancias que van a pasar sin necesariamente Él provocarlas. Es decir, vamos a suponer que nuestro hermano Benja esta mañana nos diga, a ver, hermanos, pues ¿quién quiere ir al Estadio Azteca, ¿no? En la tarde. Tengo pases dobles para ir para el palco del Estadio Azteca y incluye un jarro de cerveza así grandote. No, pues todos van a querer. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿eso Dios lo está predestinando? No. Lo que esta palabra de presciencia encierra es que Dios más bien conoce ese hecho, pero Él no lo preparó, ¿sí? Pero Dios lo sabía. Dios preparó, o Dios incitó al pecado a Eva. La respuesta es no. Quien incita es la serpiente. Pero Dios sabía que el hombre iba a caer. La respuesta es sí. Entonces esa es la diferencia entre presciencia
¿verdad? Y predestinación no es lo mismo. Presciencia es saber, el conocimiento de Dios anticipado, ¿verdad? Que se anticipa a los eventos. Pero Dios los conoce, pero no necesariamente los provoca. ¿Ah? Entonces, esa es la diferencia. Dios, sí, hermano, adelante. Pero esos eventos Dios los puede evitar. Sí, claro, Dios puede todo, es todopoderoso, pero hay una diferencia y que es una excelente pregunta, mis hermanos, que nos abre el panorama para citar algo muy importante, que también niega John MacArthur y todos estos predicadores, Armando Alducin y todos. El hombre tiene libre albedrío, aunque los hermanos lo nieguen, pero el hombre tiene libre albedrío. Podemos decidir, y lo vamos a ver, el bien y el mal. Dios pudo evitar que Eva, sea quién sabe qué fruto haya sido, la Biblia no nos escribe un fruto, pero nos dice que el fruto, bueno, lo que haya sido, ¿Dios pudo evitarlo? Sí, vamos a suponer que Dios hubiera provocado un sueño como el que provocó en Adán, ¿verdad? Y que aproximándose al árbol, ¿verdad?, del conocimiento, de repente se hayan desvanecido los dos, ¿no? Y ya, hubiera el Señor evitado la caída del hombre, pero Dios estaría en contra de su propia creación, porque los creó con una libertad de decisión. Ellos tenían finalmente que decidir qué decisión tomar, ¿verdad? Entonces pudo haber evitado, Dios podría disolver este mundo así, de que diga, ¿saben qué? Ya mejor me cansé, les mandé una Biblia que nadie lee, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a crear una nueva creación mejor, ¿no? Y que le haga así, vámonos, y ya está hecho otro mundo, ¿verdad? ¿Lo podría hacer? Claro que sí, pero no es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter legal, es un carácter que respeta las decisiones del ser humano. Entonces, en este punto, la Biblia enseña que tenemos un libre albedrío, de manera que Dios respeta la libertad de cada ser humano, pero previendo que el ser humano estaría en un estado caído, Dios ya tenía un plan de salvación listo. Para Dios, siendo un eterno presente, ya tenía previsto el pago por el pecado. Dios conocía de antemano los corazones y cada uno de ellos y preparó el camino de salvación. Bien, hay un ejemplo, mis hermanos, de cuando se construyó un canal, no me acuerdo si en Argentina o en Panamá, no recuerdo muy bien, pero nos sirve de ilustración. Miren, se iba a construir un canal, como más o menos el canal de Panamá, y entonces se comenzaron una serie de licitaciones ante la Organización de las Naciones Unidas, ante la ONU. Es una construcción internacional. Entonces la ONU le pide a la empresa que iba a construir que depositara el dinero de las pensiones de los que iban a morir allí. Porque dice, mira, una construcción, ¿cuántos murieron en el canal de Panamá, hermanos? Ese canal, el canal de Panamá, tiene una historia bastante, sí, pero bastante. No se construyó a la primera. Muchos quisieron construir el canal de Panamá y no pudieron, ¿verdad? Y quienes lo pudieron hacer finalmente, bueno, pues costó muchas vidas. Y previendo esta situación, al empezarse a construir este canal, la ONU le pidió a la empresa, hasta que no tengas una cierta cantidad de dinero para la pensión de los que, cuando los indemnizan, ¿verdad?, a las familias de los que van a morir, no puedes empezar a construir. ¿Ellos sabían quién iba a morir? No. Como dice Daniel Owen, ¿quién iba a poner la dinamita y se iba a olvidar de salir corriendo? No, ¿sí? Pero inevitablemente había algunos que iban a morir, ¿sí? Y previendo eso, la Organización de las Naciones Unidas dijo, no, tienes que tener en este banco, que es un banco internacional, una cierta cantidad para las indemnizaciones de aquellos que van a perder la vida en esta construcción. ¿Sí? Cuando ustedes ven que la historia del Estadio Azteca, la historia del edificio fulano de tal, y siempre hay muertes, hermanos, en estas construcciones. Siempre hay muertes, ¿sí? El asunto, lo que queremos llegar es que se prevé que hay gente que va a morir.
Cuando empieza una mega obra, ¿verdad? Estas llamadas mega obras, hay gente que va a perder la vida en esa mega obra, ¿sí? Cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan del doctor Gatell que dijo, mucha gente va a morir? Y sí, mucha gente murió y otros van a quedar afectados en su salud, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, ¿no? Que a veces, ¿cómo nos cuesta el trabajo respirar? ¿Nos cuesta? ¿No lo dijeron? Sí. Ajá. Bueno, fíjense que Dios, más o menos previendo que el hombre iba a caer, ¿sí? Hizo un plan, ¿sí? Previó un plan. Vamos a Efesios 1:4, mis hermanos. Bueno, sí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios previó un camino de salvación para cada uno de nosotros. Dios preparó momentos como estos en los cuales nuestros oídos pueden escuchar del plan de salvación, pueden escuchar la invitación a recibir a Jesucristo y a seguirle, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador. Sí, Dios sí proveyó de esos canales anticipadamente. Dios anticipadamente sabía y preparó el camino para que lugares como estos fueran preparados, fueran guardados, para que se construyera un lugar en donde se predique su palabra. La respuesta es sí, aquí está, ¿sí? Dios previó los canales correctos para que nosotros pudiéramos escuchar el plan de salvación. Vamos a Romanos 8:29, de manera que no es un plan improvisado, es un plan ya previsto, el plan de salvación. Juan 8:29 y 30, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? Eternamente, desde antes, dice, eternamente los conoció, o nos conoció, ¿verdad? Y dice, los conoció. Dios sabía que el hermano Benja, el hermano Cocú, John, Hiram, Dios sabía de cómo iba a ser el corazón de cada uno de nosotros. Sí, sí, nos conoció desde antes. Dios sabía nuestro corazón anticipadamente, eternamente. Dios no tuvo que esperar a que naciéramos, creciéramos, nos desarrolláramos, nos enfrentáramos a la vida, nos consintiera o no nos consintiera nuestra mamá, nos pegaba o no nos pegaba nuestra mamá. O Dios no esperó a eso. Dios nos conocía nuestro corazón desde antes. ¿Sí? Nos conoció, dice Romanos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Preparó los caminos, dice en griego, predestinar es priorizo, que quiere decir invitar, convocar, ¿verdad? Nos invitó a la salvación. Sí, de alguna manera Dios tenía todo previsto para que nosotros y cualquiera escuchase del plan de salvación, ¿verdad? Dios conocía todas las cosas. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 2, perdón, 2:20, ¿verdad? 2:20. Primera de Pedro, no, estoy mal, ¿no? Primera de Pedro 1. No, déjame revisarlo. No, estoy mal, estoy errado. Primera de Pedro 1. A ver, déjame ver si es el 1:20. Sí, sí. 1:20, John. Ahora sí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros. O sea, el hecho de que Jesús apareciera hace 2000 años, en el 4 después de Cristo, o bueno, como son las fechas ahora, quiere decir que de pronto Dios empezó a improvisar esas condiciones. No, el sacrificio ya estaba puesto desde antes, ¿sí? Porque aquí dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Eternamente ya había un sacrificio
por nosotros, ¿verdad? Así como el dinero de la ONU, ¿se acuerda pues esa anécdota, ese ejemplo, ¿verdad? Que se puso en un banco antes de que empezaran a llegar los trabajadores, que se pusiese la primera herramienta para empezar a preparar ese terreno. Desde mucho antes ya había algo previsto para esa obra, ya había un presupuesto, ¿verdad? Decir, ya este presupuesto, esta herramienta ya está destinada. Así el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, ya estaba preparado para esto. Bien, vamos a Génesis 22:8, mis hermanos, y aquí nos vamos a dar cuenta de esta verdad. Génesis 22:8. Y esta parte nos deja bien, vamos a decir, bien clarito esta verdad. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios se proveerá, ¿verdad?, de cordero para el holocausto. Porque le pregunta, ¿verdad?, en el 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pues ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tú no te preocupes, Dios ya lo provió. Ya está preparado, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que queremos decir, que el sacrificio de Jesús estaba ya previsto desde la eternidad. Vamos a Apocalipsis 13:8, mis hermanos. Apocalipsis 13:8. No, perdón, no es el 13:8. Según... es que no lo puedo... sí, es el 13:8. Sí, estamos bien. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue previsto el que Jesús muriera en la cruz? Eternamente. Dios tenía el plan antes de que cada uno de nosotros existiese, naciese. Por muy viejos que seamos, mis hermanos, nunca vamos a ganar a la longanimidad de Dios, ¿no? A su longevidad, porque Él es el anciano de días, ¿sí? De días, qué paradójico, ¿no? No es un anciano de años. No, ¿tú cuántos tienes? No, pues 83, y mira, aquí estoy. Pues sí, pero Dios es eterno, es anciano de días, no de años. ¿Quién ha visto un anciano de días? Es paradójico. Imagínense, ¿vieron esa película de Brad Pitt donde empieza a envejecer, ¿no? Que nace como un viejito y empieza a rejuvenecer, ¿no? O sea, bien interesante. Bueno, para Dios es un eterno presente, ¿verdad? Él no pasan los años sobre Él, como dice Santiago 1:17. Bien, pues entonces esta verdad, mis hermanos, en el punto número 2, vemos que el plan de salvación fue previsto desde la eternidad. Bien, como número 3, vamos a poner que en el plan de salvación hay un llamamiento. ¿Sí? Hay un llamamiento. Juan 3:16, nuevamente volvemos a nuestra base, sobre bases de toda la base, es porque de tal manera Dios amó al mundo. Esa es una verdad que está estableciendo. Dios amó a todo el mundo. Y la acción en la cual demostró su amor al mundo es que dio a su Hijo. Pero ahora viene la convocatoria que Dios hace. La convocatoria es para que todo aquel que en Él cree. Dios invita a todos a creer en Jesús. ¿Sí? Es una convocatoria. Primero nos dice una verdad, nos dice cómo demostró su amor y luego nos dice la convocatoria, ¿verdad? Dios nos llama y sigue llamando para salvación por fe. La fe es un medio por el cual podemos gozar de la gracia, pero Dios nos llamó, nos invitó a la salvación. Esto corresponde al evangelismo. Cuando alguien o de alguna manera nos invita a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos presenta el evangelio de Cristo, entre nosotros Dios puso la facultad de decidir aceptar o no aceptar. Antes vemos la convocatoria del evangelio. O sea, antes de rechazar o aceptar, vemos que alguien nos invita al evangelio, ¿verdad? El día martes estábamos platicando, ¿verdad?, sobre las personas que a veces invitan aquí a la iglesia y no quieren, ¿verdad? Le decía la hermana: es que yo los invito pero no quieren, me quedan mal, ¿verdad? Bueno, sí, los estamos convocando, pero ellos deciden no creer.
¿sí? ¿Son predestinados a no creer? No, ellos deciden no creer y vamos a comprobar esto con la Biblia. Bien, Marcos 16, 15 y 16, mis hermanos. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Y les dijo por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ver cómo está, porque no dice el que fuere predestinado. No dice así, mis hermanos. ¿Sí? Él les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué sentido tendría predicarle a toda criatura si ya están predestinados para el infierno? Como dice Alducin, como dice John MacArthur, como dice pues estos predicadores famosos. ¿Qué caso tendría predicarles si ya están condenados para el infierno? ¿O qué caso tendría también predicarles a los que van a ser salvos porque están predestinados para ser salvos? ¿Cuál sería el sentido de esto? No tiene sentido esta interpretación. El que creyere, y aquí viene la verdad incómoda, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se resume así el evangelio, mis hermanos. La vida eterna, la salvación eterna o la vida eterna se resume en una decisión. El que creyere, ese será salvo. El que no creyere será condenado. Así lo decidimos. ¿Sí? El que trae credencial entra, el que no trae credencial no entra. El que está registrado se vacuna, el que no está registrado no se vacuna. El que está registrado recibe el beneficio de su beca, el que no presenta las calificaciones no recibe la beca. Es un principio bíblico. Desde el Antiguo Testamento vamos viendo una secuencia lógica, ¿verdad? Una condición de Dios. El que cree, esto. El que no cree, esto. Nada más. ¿Sí? Hermanos, el que traiga su boleto pasa a la fiesta a bailar. El que no traiga su boleto, pues va a tener que bailar allá afuera porque no va a pasar. ¿Sí? ¿Sí? Así, ¿no? Luego, ¿verdad? Así de fácil. ¿Sí? Como ahora, hoy en el metro, ¿no? Ahora, el que traiga cubrebocas entra, el que no trae cubrebocas no entra. Así. Ya. El que creyere será salvo, el que no creyere no está condenado. Punto. Fíjense, Dios también se establece con esos criterios, mis hermanos. Entonces, no hay algo que aquí nos muestre que el que está predestinado, sí, el que está predestinado para la otra cosa, no tiene posibilidad de salvarse, y todas estas cosas vemos que caen por su propio peso. Vamos a Juan 3:18, ya que estábamos ahí, hermanos. Juan 3:18, y estamos viendo con la Biblia, mis hermanos. Yo sé que seguirá habiendo resistencias frente a esto, pero estamos viendo con la Biblia, hermanos. Ya más como que, fíjense que no estamos leyendo que teologías y que todas estas cosas, no, estamos yendo al corazón de la palabra de Dios. A ver, ¿cómo dice, mis hermanos? Pero así fuertezote, así como con ganas. En él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay dos condiciones, ¿verdad? El que cree y hay el que no cree. ¿Sí? ¿Quién lo decide? Pues de acuerdo al corazón y a los intereses de cada uno. Me conviene a mí creer, pues a todos nos conviene creer, pero alguien dirá a lo mejor es que a mí no me conviene porque tengo demasiadas cosas que me comprometen, ¿verdad? Es que yo me dedico a hacer fraudes en el banco. Pero no es de que no pueda creer, como alguien me decía, es que, hermano, lo que pasa es que a veces Dios predestinó a algunos, fíjense, así me dijeron, Dios predestinó a algunos para que no pudieran creer. No, aquí no dice eso, mis hermanos. Aquí no dice eso. Aquí dice que todos podemos creer, pero el problema de creer o no creer es que a veces no estamos dispuestos a renunciar a aquello que Dios aborrece. Ese es el problema del ser humano. Ese es lo que enemista al ser humano con Dios, que no nos ponemos de acuerdo por los caminos que tenemos que seguir. Pero la Biblia es clara. Mateo 24:14, mis hermanos. Y vean ustedes que estamos sustentándolo todo con Biblia en mano, mis hermanos, y con un contexto amplio. No estamos dando un pasaje. Es que me diste un pasaje nada más. Estamos dando una abundancia de pasajes.
para que no haya de que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? 24:14 de Mateo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense, mis hermanos, antes de que venga el fin de todas las cosas, el Señor se va a asegurar de que el evangelio haya sido predicado y que todo ser humano haya tenido la oportunidad de aceptar o rechazar el evangelio. ¿Sí? Cuando ya de plano toditos hayan de alguna manera escuchado estas verdades, entonces dice Jesús, esa es la señal del fin. Ya todos escucharon, sí, ya todos tomaron su decisión, sí, entonces viene el fin de todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué decidieron? No, pues es que yo no, porque tengo muchas cosas que hacer y es que pues yo es que yo me dedico a esto y pues yo no puedo, es que mi familia, es que pues qué van a decir de mí en la chamba. Bueno, entonces toma tu decisión y entonces esa es la consecuencia, ¿no? Listo. Isaías 45:22, mis hermanos. Que ya va a venir, y otra vez, porque no es la primera vez que pronostica que en el 2020, que en el 2019, en el 2018, y así se la van a llevar, mis hermanos. Algún día le han de atinar finalmente, ¿no? De tanto, pues. Isaías 45:22. ¿Quién quiere Dios que sean salvos? Bueno, aquí, ¿cómo nos dice en Isaías 45? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién quiere Dios que se salve? Todas las naciones, ¿no? Mirad a mí, ser salvos todos los términos de la tierra. Es una invitación, es una convocatoria. Esto es el llamamiento, ¿verdad? Dios nos está llamando, Dios nos está todavía invitando, nos está convocando a su mesa, ¿verdad? Hechos 17:30-31, mis hermanos. Vean que tenemos una abundancia de pasajes bíblicos, porque es ampliamente comprobada esta doctrina, mis hermanos, y nos indica que estamos en la verdad, ¿verdad? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quiénes y en dónde? A todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Dios nos está llamando al arrepentimiento, sí. Nos está llamando a una conversión, sí. ¿Todavía es tiempo de salvarnos? Sí, todavía es tiempo de salvarnos. ¿Sí? 16:30-31, ahí en mismo, mis hermanos, de Hechos, 16:30-31. ¿Sí? Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? ¿Y qué más dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hay una coma, para que no crean que la promesa, es que aquí Dios me promete que si yo creo, se van a salvar todos los de mi casa. No, hombre, no, ese no es lo que está diciendo. Cree en el Señor Jesucristo, coma. Si se dan cuenta hay una coma, mis hermanos. ¿Sí? Si ya se la habían saltado, regrésese, hermanos, y la coma ahí es y serás, dice, cree en el Señor Jesucristo, coma, y serás salvo, coma, tú y tu casa. ¿Quién debe de creer para ser salvo? ¿Sí? Tú y tu casa tienen que creer para ser salvos. No crean que la salvación no se hereda. ¿Sí? Imagínense que, hermanos, si yo les dijera esta mañana, hermanos, yo tengo la seguridad de salvación porque mi papá fue salvo. Espérate, no, yo tengo la seguridad de salvación porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero, bueno, él ya fue salvo, bueno, él está con el Señor. Sí, pero yo soy otra historia, ¿verdad? Yo tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador, ¿verdad? Para gozar de la salvación que él está gozando en estos momentos. Bien, Jeremías 25:5, ¿verdad? Vamos ahí, Jeremías 25:5. Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿Qué es lo que Dios quería? Que moraran en buena tierra, ¿verdad? ¿Sí? Pero había que cumplir una condición: volverse de nuestro mal camino. No solamente es, bueno, aquí tienen la tierra, si ustedes quieren la tierra, sí, pues todos van a decir que sí, ¿verdad? Si le preguntamos al vecino, oye vecino, ¿tú quisieras ser salvo así nada más porque sí?
Pues sí, ¿qué debo hacer? Pues crees en Dios y entonces ya eres salvo. No, nadie creería eso, ¿verdad? Aquí la condición es, bueno, vuélvete de tus malos caminos, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros le llamamos el arrepentimiento. Bien, pero antes vamos a ver que el mensaje puede ser rechazado, mis hermanos. El mensaje no se determina en que alguien fue predestinado o no, sino que puede ser rechazado. Vamos otra vez al libro de los Hechos y vamos allí al capítulo 7, versículo 51. 7:51. ¿Qué dice John? Duros de cerviz e incircuncisión de corazón. Incircuncisos. De corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mire que no siempre los padres son el mejor ejemplo para los hijos, ¿eh? Mire que aquí incluso hay que medio darle otra reinterpretada a los 10 mandamientos, porque cuando dice, no, pues había una persona aquí hace muchos años, hermano, ya que algunos al momento de ustedes los conocieron, y era una mujer, una muchacha, que decía, es que yo no vengo porque, ya una mujer mayor de edad, decía, yo no vengo porque mis papás se enojan porque venga. Ok, y pues la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. Ah, mira. Pues dice Jesús que si no dejas a padre y madre, hijos, familia, bienes por causa de él, no eres digno de él. Entonces, el amor a Jesús va más allá de los mismos mandamientos, como lo queramos ver de, es que para mí, mi papá y mi mamá son lo máximo. Pues entonces no eres digno de Jesús. ¿Está rudo, verdad? ¿Sí? No, entonces no eres digno. Es que mi mamá me dijo que la acompañara al mercado y por eso no vine al culto. Pues, pues hermano, dile, mamita, te acompaño más tarde, porque tengo que ir a la reunión. Y entonces, si tú no quieres gozar de la salvación de Jesús, yo sí. Y bueno, pues tenemos caminos en ese sentido diferentes. ¿Ya fue? No. Es el Evangelio de Jesucristo, así es el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Este no es un curso de autosuperación, no es un curso no es una religión, no es seguir a Jesús. ¿Sí? Es seguir a Jesús, es estar crucificados juntamente con Cristo. Amén. Ese es el Evangelio, mis hermanos. No hay otro, porque dice Gálatas que nos iban a predicar a veces otro, ¿sí? Y a veces personas bonitas, bien habladas, bien vestidas, guapos, ¿sí? Con mucha presencia, elocuencia, pero nos iban a presentar otro evangelio. Y dice Pablo, si les presentan otro, no, sea anatema, ¿sí? El anatema era algo que se apartaba, apártenlo, deséchenlo, era algo que se desechaba, era el botín de la guerra que se desechaba. Si les presentan algo que no es, deséchenlo, ese no es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio es lo que estamos leyendo. ¿Y se puede resistir al Evangelio? Sí, aquí acabamos de leer que sí. Vamos al 16:28 para corroborar que el Evangelio sí se puede resistir. Podemos estarle hablando a la gente una y otra vez, y mira y te invito, y mira que regresa a la iglesia, y mira, pero el corazón se puede resistir al llamado del Espíritu Santo. La Biblia enseña que sí se puede resistir a la voz de Dios. 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Quién la rechazó? ¿Ellos? ¿Los predestinó Dios porque Dios así los predestinó para que se perdieran? No, Pablo no le está diciendo, bueno, pues ustedes son los predestinados para el infierno, pues no, aquí no dice eso. Aquí dice, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, es decir, invitarlos, darles el llamamiento a la conversión. Mas puesto que la desecháis, ¿se puede desechar la palabra? Sí. O el hermano que se aleja, pero ya no quiere regresar. Oye, hermano, regresa, ¿no? No, ya no quiero.
Sí se puede resistir al Espíritu Santo. ¿Se puede perder la salvación? Sí, sí se puede perder la salvación, ¿verdad? Se puede hacer, y de eso, mis hermanos, estoy preparando uno, pero así con todo, mis hermanos. Nada más, lo que me ha pues impedido un poco el tema, ¿no? O desarrollar el tema, es que algunos se van a enojar. Eso es lo que me ha frenado un poquito. Dije, se van a enojar, porque pues ¿cómo que dices que la salvación sí se puede perder? Pues a mí me dijo Alducin, yo hasta pagué 200 pesos para ver al Alducin y ahora me dices que sí me puedo perder. Pues sí, con todo y tus 200 te vas al infierno. Tu boleto para ver al Alducin, ni hablar, pero argumentarlo muy, muy profundamente. Vean ustedes que la argumentación aquí es clara, mis hermanos, es demasiado evidente. Vamos a Isaías 66:4. ¿El evangelio se puede resistir? Sí, sí se puede resistir. ¿Se puede rechazar la oferta de salvación? Sí, sí se puede rechazar la oferta de salvación. Isaías 66:4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Qué hicieron? Escogieron. Para los hermanos que dicen que el libre albedrío no existe, es que no existe libre albedrío, ¿no? Hermano, pues no sé qué Biblia estás leyendo, porque aquí dice que ellos escogieron lo malo. ¿Sí? Tenemos la decisión o el poder de decidir sobre lo bueno y lo malo. Sí. Vamos a Juan 5:40, mis hermanos. 5:40. ¿Y qué dice? John, está, pero más clarito así, hermanos, ya no se puede, ya. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué vos? ¿Se puede resistir o no se puede resistir? ¿Se puede rechazar o no se puede rechazar la verdad? ¿Sí? Al que se aleja del camino, se le invita, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué no te integras de nuevo al camino de Dios? ¿Por qué no recuperas tu vida espiritual? ¿La puedes rechazar? Sí. Obviamente nos va a contar un montón de historias, ¿verdad? Es que lo que pasa es que, y nos empiezan a meter un montón de cosas que ni les preguntamos, ¿verdad? Pero la cosa es que lo que está haciendo es rechazar la salvación voluntariamente, ¿sí? Se pierden voluntariamente, nos salvamos voluntariamente, nadie nos obligó a salvarnos, a mí nadie me está obligando a salvarme. No, yo quiero salvarme, deseo ver a Dios, deseo disfrutar el reino de Dios. Eso es lo que deseo, si mi corazón lo desea, nadie me está obligando a salvarme. Pero tampoco si me alejo, mis hermanos, y al rato les digo, hermanos, ya me voy a dedicar al fútbol, a vender chelas en el Estadio Azteca y ahí nos vemos, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ¿alguien me va a obligar a perderme? No, es una decisión mía, mis hermanos, y esto es lo que incomoda mucho, ¿verdad?, a esta doctrina tan popular el día de hoy, la doctrina calvinista. Deuteronomio 30:19, mis hermanos. Vean ustedes que la abundancia del argumento es ya determinante, ¿verdad? 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es el verbo, mis hermanos? ¿No? ¿Cuál es el verbo aquí, activo? Escoger. ¿Sí, hermanos? ¿Están aquí? ¿Sí, hermanos? Reaccionen, hermanos, no se duerman. ¿Sí? Escoge entre la vida y la muerte. Aquí es la convocatoria siempre, hermano, ¿quieres salvarte? ¿Quieres perderte? ¿Sí? No te podemos obligar, no podemos ir eternamente a las casas de las personas a tratarlos de obligar a que se salven. No lo vamos a hacer, hermanos. Es una acción al momento presente, ¿no? Pues escoge algún día, ¿no? Escoge, o ya tú decidirás, o hay un engaño todavía más grande. Pues ya cuando me vaya a morir, entonces ya me salvo, para hacerle al ladrón de la cruz. No, Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Esa es una novela, esa idea surge de una novela de Oscar Wilde, ¿no? En donde engaña al diablo, ¿no? El retrato de Dorian Gray o algo así. Y bueno, pienso que el diablo es padre de mentiras y a lo mejor alguien sí lo puede engañar, porque él juega con mentiras, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? No podemos entrar así en un juego, bueno, pues o ahí de vez en cuando, ¿no? Medio leo la Biblia, medio me siento cristiano, y entonces, pues yo pienso que con eso es suficiente, ¿verdad? No, Dios no puede ser burlado, o somos o no somos, mis hermanos. Bien, Juan, ya leímos Juan 5:40 ya, ¿verdad, mis hermanos? Bien, vamos al siguiente punto, arrepentimiento. Es la decisión de volverse de nuestros malos caminos, es una decisión enteramente voluntaria. Nadie nos puede obligar a arrepentirnos, mis hermanos. Pero es indispensable el arrepentimiento, que es una renuncia a nuestros propios caminos. El arrepentimiento es esa renuncia a nuestros propios caminos para tomar el camino del Evangelio. Es cuando nuestra voluntad, nuestras emociones e intelecto lo dejamos a los pies y al señorío de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es un arrepentimiento, ¿verdad? Ya no son mis pensamientos, ya no son mis emociones, lo cual no quiere decir que seamos un robot, ¿verdad? Ya no soy yo, ahora soy Pati, y ahora, no, eso no es, no, es que voluntariamente yo decido seguir a Cristo, ¿sí? Porque sus caminos son más altos que mis caminos. Ajá. Yo prefiero que Dios decida mi camino a decidirlo yo, ¿verdad? Señor, mejor decide tú, porque si yo lo decido voy a terminar vendiendo chelas en el Azteca. Mejor decídelo tú, Señor, ¿verdad? ¿Sí? Lo cual no quiere decir que las personas que vendan chelas en el Azteca están perdidas. ¿Sí? No estoy queriendo decir eso, sino es solamente una ilustración, ¿verdad? Pero ¿cuántos quisieran en estos momentos estar en el Estadio Azteca así sirviendo cerveza? No, ¿sí? Bueno, no, yo no quisiera eso, ¿verdad? Tampoco. No que sea tan deshonroso, pero mejor ni nos metemos en este tema, pero realmente no quisiéramos estar en alguna cuestión de esas, ¿verdad? O vendiendo micheladas o cosas de esos rollos. Sí, ese es cuando el hombre decide sus propios caminos. Sí, el hombre está decidiendo sus propios caminos. Pero cuando el Señor es el que decide nuestro camino, bueno, pues nuestra vida toma una dirección. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Mira, el viento sopla de donde viene y no sabes qué es lo que va a hacer de ti. ¿Sí? Cuando alguien entra al Evangelio, mis hermanos, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer de nuestra vida. ¿Sí? No sabemos qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Ah? Nos puede hacer esto, nos puede hacer el otro. Él es el alfarero y nosotros el barro y ya. ¿Sí? Mis hermanos, Él es el que decide nuestro camino. Ese es el señorío de Jesús. Señor, tú dime hacia dónde. ¿Qué quieres que haga? A ver, Señor, ¿quieres que llegue o quieres que acompañe a fulano? ¿Quieres que vaya a la célula? ¿Quieres que...? Tú dime, Señor. ¿Sí? El señorío de Jesucristo. Pero hay veces que nosotros decidimos nuestro propio camino. El arrepentimiento es esa renuncia, decir, Señor, ahora es tu camino. Mis malos caminos los voy a dejar. Mis pensamientos me están llevando a la perdición. Mis propias ideas, mis propias filosofías me van a llevar nada más que al infierno, Señor. Mejor guía tú mi camino. Ahí está el arrepentimiento. Vamos a Hechos 2:38, mis hermanos. Porque sí dice así el Señor, ¿verdad? Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos es que, hermano, fíjate que yo lo que quiero, lo que tengo decidido para mi vida es esto. Bueno, pues ponlo en manos de Dios, ¿verdad? Porque sus caminos son más altos que los nuestros, ¿sí? Entonces ponlo en manos de Dios. Sus pensamientos son más altos los de la yoga, ¿no? A ver, pon tu mente en blanco. Ahora respira. Ahora siente esa paz. No, los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que todas esas cosas. Mis hermanos, de veras, se los podemos asegurar, ¿verdad? Bien, pero 2:38, John, de hecho, ¿ya lo tienes? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Vamos al 20:21.
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. 55:7 de Isaías. Estamos viendo el arrepentimiento. Conceptos de la salvación, ¿verdad? Estamos viendo, este es el tema. 55:7. Fíjense, aquí está expresado qué es el arrepentimiento, de manera gráfica, expresa, clara, qué es el arrepentirse. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová. Le está hablando a alguien que está lejos. ¿Sí? Es una invitación, no está predestinado a haberse alejado de la iglesia, haber dejado la iglesia. No es cierto que estaba predestinado para eso, no es verdad. No, Dios los está invitando, vuélvanse, regresen. Pero ya vimos que la voz de Dios puede ser resistida. Es que ya hablé con él, hermano, y pues no quiere. Bueno, pues así dice la Biblia, ¿no? Esteban le dijo, vosotros resistís al Espíritu Santo. Sí, la invitación está abierta, pero el hombre es el que no quiere participar de ello, ¿verdad? Este es un ejemplo gráfico, mis hermanos, muy claro de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Dice, me encanta, ¿verdad? Deje el impío su camino, déjelo. ¿Quién tiene que dejar de hacer lo malo? Yo tengo que dejar de hacer lo malo, ¿sí? ¿Lo tiene que dejar quién? ¿Mi vecino? Pues también él, pero primero lo tengo que dejar yo. ¿Sí? No, primero que deje de fumar él. Y entonces yo. No, déjalo. ¿Sí? Deje el hombre, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia de Dios es grande. Sí, amén. Claro, yo pienso que de alguna manera o en una situación o en otra, este pasaje se aplica de manera universal, ¿no? Si alguien se alejó del camino de Dios, bueno, pues vuélvase. Si alguien no está en el camino de Dios, bueno, pues entre al camino de Dios, ¿verdad? Porque en el versículo 1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar, comed, venid, comprar sin dinero. Aquí no son las iglesias de Cash Luna, ni de todas esas cosas, ni de Alducin, hermanos, donde ustedes tengan que llevar fortunas para pagar el desayuno, para comprar el libro. No, aquí dice, venid a las aguas, todos los que no tienen dinero, venid, comprar. Aquí está la palabra de Dios, ¿no? Aquí no hay compromisos de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, pero lo que nos interesa es el arrepentimiento, ¿verdad? Mateo 3:2, Jesús, ¿qué es lo que invitaba? Primero, cuando él comienza su ministerio en la predicación de la palabra, el Señor sabe, ¿verdad?, que para entender el Evangelio, para vivir el Evangelio, para comprender las verdades del Evangelio, todo lo que Él iba a revelar por medio de las parábolas, todas estas verdades, se necesitaba un corazón que tuviera arrepentimiento para recibir estas verdades. ¿Qué dice? Ahí lo tienes, John. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepentidos, es decir, vuélvanse de sus malos caminos. Bien, en el arrepentimiento decidimos dejar el pecado para vivir la vida que nos da el Evangelio. Nos sometemos al Evangelio directamente. Vamos a Hechos 11:18, por último. 11:18. Sí, para tener vida hay que tener arrepentimiento. Y le tengo una buena noticia, hermano Lalo, que ya ahora los calvinistas dicen que no se necesita arrepentimiento. O sea, ellos también van evolucionando en sus rollos, en sus relajos, y ahora ya están diciendo que yo no sabía hasta me estaba, aquí tengo el libro, donde estaba leyendo eso, precisamente tengo aquí un montón de libros, y precisamente fue aquí donde dije, caray, o sea, ya en una nueva teología, ellos están ya acomodando nuevamente sus teologías y están diciendo que ya no se necesita el arrepentimiento para ser salvo. ¿Cómo ve, hermano Lalo? Se cambiaron. Pues ya es otro evangelio, ya muy diferente.
pues ya es otro, porque aquí estamos diciendo, estamos leyendo que se nos está invitando al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál ya? Dijo, bueno, estos ya de plano ya pusieron otro evangelio. Porque dicen, no, ya no se necesita el arrepentimiento. Porque al carcelero de Filipos, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde le mencionó el arrepentimiento? Bueno, hermanos, si a esas vamos, pues ¿verdad? O sea, son juegos que distorsionan, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y bueno, pues hay quien le acomoda muy bien el no tener un arrepentimiento. Le acomodará de maravilla, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿no debo dejar mis malos caminos? No, porque tú, la misericordia de Dios es muy grande y eres predestinado. Ah, bueno, no, pues me hubieras dicho desde antes, todos somos evangélicos desde este momento, ¿verdad? Entonces todo el mundo está de acuerdo con el evangelio de Jesucristo. Óigame, pues ese evangelio, pues ¿quién no lo va a aceptar? ¿Verdad? Vamos a tener nuestras iglesias más rebosantes, llenas, prósperas, ¿verdad?, con evangelios de esa naturaleza. Pero no, aquí dice, deje el hombre impío su camino. Sí, hay que volverse a Dios. Hermanos, pues son conceptos que se involucran en la salvación, ¿verdad? Son conceptos de salvación, son conceptos en los que participamos una vez que creemos en el evangelio y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Quedaron en el tintero, como siempre, pues algunos puntos importantes como el de la fe, pero pues pues vamos a ver estas semanas estarlos desarrollando. ¿Les parece bien, mis hermanos? Amén.